Hola, buenas tardes. Soy Nerea Panadero, investigadora en el Laboratorio Nacional de Fusión, y esta tarde os quiero dar la bienvenida a un mundo en el que la energía es limpia, segura y abundante. Un mundo en el que no tenemos que preocuparnos ni por emisiones de CO2, ni por dependencia de combustibles fósiles, ni por el riesgo de accidentes. ¿Un mundo que es realmente posible? Pues la fusión nuclear podría hacerlo. Ya, pero ¿y qué es la fusión nuclear? Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Sabemos que la materia está compuesta por átomos. La materia está compuesta por átomos, que a su vez están formados por un núcleo y por electrones que giran a su alrededor. Los núcleos están formados por protones, que tienen carga positiva, y por neutrones, que son neutros. Entonces el núcleo tiene carga positiva. Bueno, pues igual que los átomos se pueden combinar entre sí para formar moléculas de otros compuestos, como el CO2 o el agua, los núcleos atómicos también se pueden unir o se pueden dividir para formar núcleos atómicos de otros elementos. Entonces, la reacción en la que un núcleo se divide es lo que se llama fisión nuclear. En este caso lo que tenemos es un núcleo muy pesado que tiene muchos protones, un número atómico muy alto, que se divide en dos más ligeros, con menos protones, y se libera energía. La reacción contraria, en la que dos núcleos ligeros, que tienen pocos protones, se unen para formar uno más pesado y también liberar energía, es lo que se llama fusión nuclear. Bueno, sabemos que la fisión se puede producir de forma natural, hay elementos que son radiactivos, o de forma artificial en las centrales nucleares. ¿Sucede lo mismo con la fusión? Pues sí, la fusión se produce de forma natural, pero no en la Tierra. Se produce en el núcleo de todas las estrellas del universo. Ahí lo que sucede es que los núcleos atómicos de elementos ligeros, como el hidrógeno, se unen para formar otros más pesados, como el helio, y liberan energía, que atraviesa la estrella y llega a nosotros la luz y el calor también en el caso del Sol. Bueno, la fusión de una cantidad muy pequeña de núcleos atómicos es capaz de liberar una cantidad enorme de energía. Si fuésemos capaces de aprovechar esa energía, podríamos producir electricidad y entonces tendríamos una nueva fuente de energía. ¿Pero es eso posible? ¿Somos capaces de crear una pequeña estrella en la Tierra con la que producir energía nuclear? Bueno, la idea sería hacerlo de una forma muy similar a cómo funciona cualquier central eléctrica. Tendríamos en un reactor, un recipiente, a los núcleos reaccionando, fusionándose y liberando energía nuclear. Con esta energía lo que haríamos sería calentar agua, que se vaporizaría y con el vapor de agua moveríamos una turbina. Esto generaría la electricidad que se transportaría hasta nuestras casas. Bueno, ¿y qué ventajas tendría la fusión nuclear frente a otras fuentes de energía? Pues bastantes y muy importantes. La primera es que sería una fuente de energía muy limpia. No produciríamos gases de efecto invernadero ni residuos radiactivos de larga vida. Por otra parte, también sería muy segura, porque no tenemos riesgo de reacciones en cadena. Perdón. Y por último, que no menos importante, el combustible que usaríamos es muy abundante y además necesitamos una cantidad muy pequeña para producir mucha energía, con lo cual podemos considerar que es una fuente de energía ilimitable o ilimitada. ¿Tiene alguna desventaja? Pues vaya, por supuesto que nada es perfecto, ¿no? Entonces, primero es que aunque no generemos residuos radiactivos de larga vida, sí se pueden generar de corta o de media vida. Esto es un problema no demasiado grave porque contamos con la tecnología para tratarlos y almacenarlos durante unas pocas décadas. Pero por otra parte es una tecnología muy compleja y aún vamos a tardar algunos años en tenerla disponible. Bueno, entonces, ¿es de verdad posible aprovechar la fusión, crear una estrella en la Tierra? Pues veamos. Pero primero veamos por qué es tan difícil, por qué es una tecnología tan compleja. Y es porque conseguir fusión en la Tierra es muy complicado. ¿Y por qué? Pues recordemos qué pasa con las cargas eléctricas. Cuando tenemos cargas de distinto signo, se atraen, pero las de mismo signo se repelen. Entonces, los núcleos atómicos, que están formados por protones y neutrones y tienen carga positiva, se repelen. Y además es que cuanto más los intentemos acercar, mayor va a ser la fuerza con la que se repelan. Entonces, ¿cómo es posible que los núcleos atómicos se fusionen y produzcan los núcleos de otros elementos? En las estrellas esto es fácil, porque la masa de las estrellas es tan grande que genera una fuerza gravitacional tan intensa que mantiene a los núcleos unidos, evita que se separen y así se puedan fusionar.
En la Tierra, por suerte, no contamos con la masa tan grande que tienen las estrellas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calentar el combustible a temperaturas de cientos de millones de grados. ¿Qué pasa con los elementos a esta temperatura tan alta? Que ya no van a ser gases, sino que van a haber pasado a estado plasma. ¿Y qué es el plasma? Pues simplemente es otro estado de la materia. Cuando seguimos calentando un gas, a cierta temperatura va a volver a cambiar de estado. Va a pasar de gas a plasma. ¿Qué ocurre aquí? Pues simplemente que los átomos que forman ese gas van a perder alguno o todos sus electrones y vamos a tener una sopa en la que están los núcleos atómicos y los gases, con una característica muy importante y es que son muy buenos conductores de la electricidad. El plasma es un elemento, un estado que es muy abundante en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. Tenemos ejemplos como las llamas, las auroras boreales, también los carteles de neón o los tubos fluorescentes y, por supuesto, los experimentos de fusión o las estrellas. Vale, y de todos los elementos que existen, ¿cuáles vamos a elegir para fusionar y producir electricidad? Pues vamos a usar dos tipos de hidrógeno, que son el deuterio y el tritio. ¿Qué tienen de especial el deuterio y el tritio? Pues tienen, como son hidrógeno, un protón, pero el deuterio además tiene un neutrón y el tritio tiene dos. ¿Por qué elegimos estos dos tipos de hidrógeno? Porque es la reacción más fácil de alcanzar a la temperatura de solamente 150 millones de grados. Cuando fusionamos deuterio y tritio, producimos helio, un neutrón y mucha energía. Vale, pero yo os estoy diciendo que queremos producir electricidad y a la vez que tenemos que calentar el combustible a cientos de millones de grados. Y eso va a consumir muchísima energía. Entonces, ¿cuál es la gracia? Pues que vamos a producir muchísima más energía de fusión que la que gastamos en calentar el combustible. ¿Cómo? Pues necesitamos mantener el combustible a una densidad muy alta, a una temperatura muy alta, un tiempo muy largo. Simplemente necesitamos un recipiente, necesitamos algo que mantenga el deuterio y el tritio atrapados. Pero ¿cómo? Cualquier material en el que podamos pensar se va a fundir a estas temperaturas. Bueno, pues lo que hacemos es usar imanes para crear nuestra estrella. Usamos imanes muy potentes que van a crear una jaula o botella magnética que va a mantener el deuterio y el tritio atrapados para que no toquen ningún material de alrededor. Tenemos dos tipos de máquinas que son capaces de atrapar el plasma usando imanes. Una se llama tokamak, es una máquina más o menos sencilla que está muy cerca de conseguir las condiciones de un reactor. De hecho, en algunos tokamak ya se ha conseguido fusión nuclear, solo que no más energía de la gastada en calentar el plasma. Pero tienen un problema muy grande y es que no pueden operar de forma continua y entonces esto para tener una central no es lo más conveniente. Tenemos un segundo tipo de máquina que se llama Stellarator. Son muy complicados, son muchísimo más difíciles de construir que un tokamak, pero por suerte sí pueden operar de forma continua. Encontramos ejemplos de los dos tipos de máquinas en el mundo. Por ejemplo, aquí tenéis el... Uy, perdón, no sé si lo estáis viendo. Aquí, el Tokamak Jet, que estuvo operando en Reino Unido hasta el pasado diciembre y donde se ha conseguido el récord de energía de fusión. Y al otro lado tenemos el Stellarator Beldstein 7X, que está en Alemania y es el más grande del mundo. Bueno, pues ahora mismo investigadores de todo el mundo trabajan para superar los retos de la fusión. Y el siguiente paso hacia un reactor es ITER, que es el mayor proyecto de investigación en fusión del mundo. El reactor ITER, que se está construyendo en el sur de Francia, será el reactor más grande del mundo. Y para que os hagáis una idea, esto que estoy señalando en amarillo es el tamaño de una persona comparada con el reactor. Y bueno, ITER entrará en funcionamiento en los próximos años con el objetivo de demostrar que es de verdad posible tener una central de fusión nuclear. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para que avance la fusión? Pues por ejemplo en España, en Madrid, tenemos también un dispositivo experimental de fusión que está en el CIEMAT, Atención Universitaria, y es el Stellarator TJ2. Esta máquina es mucho más pequeña que su primo Beldstein 7X, su plasma es 30 veces más pequeño, pero sigue siendo el segundo más grande de Europa. Y bueno, aquí estudiamos el plasma desde hace casi 30 años. Y para acabar os voy a enseñar un vídeo real de un plasma de TJ2. Se graban con cámaras muy parecidas a las de vuestros móviles, pero son capaces de grabar hasta 1 millón de imágenes por segundo. Entonces vais a ver aquí aparecer el plasma en blanco, rojo y amarillo. Vais a ver en azul y morado los reflejos del plasma
en lo que se llama cámara de vacío, que evita que dentro del plasma haya algo que no sea hidrógeno, la bobina central, que es uno de los imanes que atrapa el plasma. Y bueno, todo esto que veis aquí en realidad ocurre en muchísimo menos que un segundo, ¿vale? Es muy poquito tiempo. Bueno, terminemos rápido con un resumen. Entonces, la fusión nuclear, la energía de las estrellas, tiene el potencial de ser una fuente de energía limpia, segura y limitada. Pero es un problema muy complejo porque tenemos que atrapar un plasma a millones de grados usando imanes. Ahora, si lo conseguimos resolver con investigación y con desarrollo, la fusión nuclear podría ser la clave para un futuro energético sostenible. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias y cualquier duda o pregunta que tengáis, pues estaré encantada de resolverla. Hola. Nos has dicho que la fusión sería con deuterio y tritio y eso produce helio y un protón, ¿no? Un neutrón. Un neutrón. También nos has dicho que se producirían residuos radiactivos de corta o media vida. Sí. ¿De dónde saldrían o qué serían? ¿De dónde salen? Pues este neutrón, como tiene carga, no tiene carga eléctrica, no le afecta a los imanes que atrapan el plasma. Entonces va a escapar y va a chocar contra las paredes del reactor. Estas paredes son metálicas y el neutrón tiene una energía enorme. Entonces al chocar puede activarlas y crear estos residuos radiactivos. Vale. O sea, la reacción en sí no produce ningún residuo, pero este neutrón es peligroso. Claro, entonces, pero esos residuos, bueno, ahora yo me lo estoy imaginando ahí. Hemos quedado que era un neutrón chocando contra la pared. Y sí. La pared se iría desgastando, ¿no? Me imagino, ¿no? En realidad, delante de la pared hay un recubrimiento que sí se va a ir desgastando y que habría que cambiar. Entonces hay una investigación enorme en materiales que aguanten el mayor tiempo posible para que no haya que estar cambiándolo constantemente. Vale, muchas gracias. Pero sí, por supuesto, nada, a ti. ¿No? ¿No tenéis más preguntas?